estar conectados a través suyo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Ahora tenemos un tema muy especial y vamos a estar compartiendo este tema, conociendo más de Dios es el tema, conociendo más de Dios número 1, ¿verdad? Van a ser más o menos 3 o 4, porque vamos a empezar a hablar de quién es Dios. ¿Verdad? Todos tenemos una idea de Dios. El problema es que muchos de nosotros tenemos una idea tradicional de quién es Dios. Lo que nos han pasado nuestros padres, lo que hemos captado en los sermones, pero ahora queremos aprender un poquito más de quién la Biblia dice que es Dios. Así que ese es el tema, conociendo más de Dios, y vamos a comenzarlo y vamos a buscar en nuestras Biblias. Por favor, busque su Biblia y vamos a estar en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículos del 23 en adelante. Jeremías capítulo 9, versículos del 23 en adelante. Vamos a estarle proporcionando los textos, pero recuerde que siempre es mejor cuando usted tiene un ejemplar de la Biblia y no pierde usted práctica con sus deditos conociendo la palabra del Señor. Así es que el tema de ahora es conociendo más de Dios. Jeremías capítulo 9, versículos del 23 en adelante. Conociendo más de Dios, parte 1. Jeremías capítulo 9, versículos del 23 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 9, versículos del 23. Vamos a leer hasta el 25 y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová, oiga esto: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos ayude a comprender esta bendición de tu palabra. Nos ponemos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón como barro en tus manos. Te imploramos que nos hables al corazón. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, enséñanos, Dios. Queremos conocer más de Dios, queremos tener más seguridad en nuestro corazón. Por eso es que ahora nos depositamos en tus manos. Háblanos, te imploramos. Oramos por cada uno de nuestros enfermos, oramos por nosotros mismos, que nos guardes y no permitas que nos enfermemos, Señor, pero ayúdanos a tener un corazón receptivo en esta tarde para la bendición de tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿por qué este tema? Bueno, cada vez que predicamos, cada vez que se predica la palabra, la intención no es solamente que usted se corrija y que yo me corrija, sino que nuestra intención principal es que usted aprenda a conocer verdaderamente a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Y eso es la esencia. ¿Por qué? Porque todos venimos al Señor con una idea preconcebida de quién es Dios. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no alcanzamos a entender la obra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él nos ha dado el sentido de un ser superior, pero el hombre en su estado pecaminoso desvía ese sentido y pone en otras cosas que no es Dios su atención y busca a ese Dios y lo pone, hemos visto en la historia del hombre, adora la naturaleza, adora los astros, etcétera, etcétera, o lo que es peor, dice adorar al Dios de la Biblia, pero construye un Dios a su tamaño, a su idea de lo que debe ser Dios, a su entender. Pero allí estamos practicando nosotros un poquito de la idolatría y estamos sumamente engañados, ¿verdad? Por eso es que mucha gente dice, no, si yo amo a Dios, a mí me gusta saber de Dios, pero Él me entiende, Él sabe cómo soy, yo lo amo a mi manera. Entonces hacemos un Dios que de alguna manera
A nosotros personalmente nos consiente, nos soporta cualquier cosa, pero con los demás sí tiene que ser serio. Entonces hacemos un Dios que con nosotros, en nuestra imaginación, hace acepción de personas, pero con los demás no. Entonces eso es una idea errada de quién es Dios. Porque si usted cree, por ejemplo, como me decía alguien que aprecio mucho, me decía, mira Mario, pero es que Dios no castiga, Dios no castiga. Yo no sé de dónde se han sacado esa idea que tenemos un Dios que no castiga. Y por supuesto que así es, claro, nos castiga en razón del pecado que hay en nosotros y por, como dice Pablo, por la dureza de nuestro corazón no arrepentido. Pero la idea de este sermón y la idea que debería tener en su mente el cristiano es conocer no al Dios que tiene en su mente, sino que conocer al Dios de la Biblia. Al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso que dice la Biblia que en sus manos subsisten todas las cosas, que tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos, que mi vida está en sus manos, que mis proyectos están en sus manos. Entonces es más conveniente que yo sepa la verdad de ese Dios a quien yo digo adorar, que estar engañado y enojarme cuando las cosas no salen a mi manera. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando con alguien sobre la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y estaba cantando una alabanza, ¿verdad? Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Entonces yo le dije, ¿y usted cree que Dios es fiel a usted? Ah, sí, claro que sí, Dios es fiel, Dios es fiel. Sí, no, estoy preguntándole a usted si Dios es fiel a usted. Porque su amigo que es fiel lo acompaña aún en las cosas malas que usted hace. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Entonces, en la manera como nosotros estemos ajustados a su palabra, estamos en la fidelidad de Dios. Entonces, Dios no cambia, Dios es fiel. Pero si nosotros no salimos de lo que Dios dice, Dios no nos va a acompañar. Algunos piensan que de la fidelidad de Dios, Él está forzado a acompañarnos aún en las cosas que hacemos mal. Y esa es una idea muy equivocada y perversa de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, ese es el sentido de este sermón. Así es que vamos a ver ahora, y para poder conocer a Dios, vamos a hablar un poquito de lo que son sus atributos. Vamos a tratar de desarrollar esto de los atributos de Dios más o menos en unos cuatro sermones, esperamos en el Señor. Lo vamos a hacer no como se puede hacer en una clase, sino que de una manera que nos sea práctica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, porque si nosotros queremos conocer más de Dios, tenemos que buscar a ese Dios. Y si queremos saber de los atributos de Dios, evidentemente que no podemos ir a otro lado que es Dios. Fíjense que el texto que nosotros hemos tomado ahora, Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Yo puedo hacer tal cosa. No, no se alabe en eso. Ni en su valentía se alabe el valiente. Yo soy capaz de hacer tal cosa. No es eso lo que debe ser para nosotros honroso, sino dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y mire lo que dice el siguiente versículo, que es el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si usted se va a echar flores, échese flores por esto. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Vea por favor, dice que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y cuando dice misericordia, yo solo recuerdo la porción de la palabra de Dios cuando dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, que no depende de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si usted quiere aprender un poquito más de Dios, tiene que conocer las características, los atributos
del Señor. Entonces, y para conocerla, no puede ir a preguntarle usted a la tradición, no debe usted preguntarle a otra persona, tiene que ir a la palabra de Dios, que es donde están descritas cada uno de los atributos que Dios ha deseado darnos a conocer. Entonces, y a los cristianos debería de ser un punto importante conocer la naturaleza de esos atributos innegables de nuestro Dios, porque a través de ellos, del conocimiento de estos atributos, verdaderamente vamos a tener un conocimiento más preciso de quién es Dios. Entonces, quiero darle una definición sencilla, que es quizás la que más me gustó, de lo que son los atributos de Dios. Y se definen como la perfección característica. O sea, no podemos decir son las características de Dios. Quizás así sería más escueto, pero estamos hablando de Dios. Entonces no podemos decir solo características, sino que tenemos que elevar esto a la máxima potencia. Y entonces tenemos que decir la perfección característica de Dios, perteneciente al ser divino y capaz de ser manifestado a sus criaturas. O sea que estamos hablando de las características perfectas de Dios, eso es lo que Dios es. Y fíjense que para su mejor entendimiento se han dividido de varias maneras, pero se han dividido como los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales son los que no le comparte él a nadie, que son los que nos competen a nosotros entender sobre aquellas cosas que nosotros no podemos controlar y él sí. Es importante que las entendamos. Y los atributos morales, que son los que nosotros podemos asimilar, es importante que los aprendamos, porque que entendamos que son, porque son atributos o características o cualidades que nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida. En esta noche, si Dios nos lo permite, vamos a ver así de una manera rápida, para poder ver en 4 sermones, vamos a ver lo que son los atributos naturales. ¿Quién es Dios? ¿Qué hay en su naturaleza? ¿Verdad? Así como nosotros decimos que somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu, así nosotros podemos hablar de quién es Dios. Entonces, entre esos, y se lo adelanto, vamos a ver 5, si Dios nos lo permite. Vamos a ver la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Increíblemente, en 40 minutos pretendo por lo menos que usted tenga una idea de esto, y por eso no vamos a tocar muchos versículos al respecto. Entonces ahora vamos a ver lo que es los atributos naturales de Dios, y que, amados hermanos, nos compete sobremanera. De nada le sirve proyectarse usted en un Dios que no es como Él es, que nosotros no tenemos una idea correcta de quién es Dios. Entonces, vamos a ver ahora, como le digo, son 5 atributos que espero que nos ayuden a entender verdaderamente quién es Dios. Y el primero que vamos a ver, y para esto vamos a buscar el Salmo 90, y vamos a ver los versículos 1 y 2. El primer atributo que vamos a ver de Dios, el atributo natural, es la eternidad. Tenemos un Dios que es eterno. Esto es importante, amados hermanos, que nosotros podamos tener una idea de la eternidad. Nosotros estamos en el tiempo, ¿verdad? Y vivimos en el tiempo. Nuestra vida ocupa un espacio de tiempo. No sé cuántos años Dios le vaya a conceder, quizás 60, 70, 80, 90, hay quienes quieren vivir 120 años, yo no sé, pero nuestra vida tiene principio y nuestra vida tiene fin. Entonces, pero en cambio, Dios dice lo siguiente. Oiga esto, lo que dice el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio, oiga esto, de generación en generación, o sea, siempre. Vea el versículo 2, por favor. Dice: antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es una manera en el Antiguo Testamento de hablar de la eternidad de Dios. O sea,
Porque la eternidad de Dios es un tiempo constante, permanente, un siempre a su máxima potencia. En cambio, su creación vive dentro del tiempo. Dios no puede ser contado en el tiempo porque no alcanza, no hay suficiente tiempo que se pueda contar. Los tiempos del ser humano cohabitan con la eternidad de Dios. Están dentro de la eternidad de Dios. Entonces, pero nosotros debemos entender eso. Y por eso es que tenemos un Dios que dentro de su eternidad, mi querido hermano, no tiene principio y no tendrá fin. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con ese Dios todopoderoso, con ese Dios eterno, estamos hablando con alguien. Imagínense, yo recuerdo cuando estaba ministrando allá en El Salvador, tenía cerca de mí un anciano, ¿verdad? De 70 y pico de años. Yo estaba más jovencito en ese tiempo. Y entonces yo me sentaba, ya casi cumplía los 80, el hermano Rafael Calderón. Y yo me sentaba y mire, yo le preguntaba algo y lo dejaba hablar. Porque el hombre tenía poco tiempo de ser creyente, pero él me contestaba en su sabiduría y en el cariño que me tenía. Realmente él me quería enseñar y trasladar su experiencia. Entonces esos 70 y pico de años, 78 si no me equivoco, de repente él los desplegaba delante de mí y yo me quedaba escuchando sus experiencias porque me servían a mí. Entonces se puede imaginar si alguien de 78 años, alguien de 80 años puede desplegar tal sabiduría. Entonces cuando nosotros vamos al eterno y sabio Dios, se puede imaginar quién es Él, se puede imaginar delante de quién nosotros estamos. Fíjense que Dios vive en un indivisible presente que dura siempre. Amados hermanos, es un ser infinito, no tiene, como les digo, no tiene principio y no tiene fin. Nos es bien difícil entender esto. Pero cuando nosotros podemos asimilarlo, que nosotros somos una página en la enciclopedia de la eternidad de Dios, nosotros podemos ver cómo estamos desnudos delante de Dios. Si cuando nosotros platicamos con niños de 5 años y a veces los niños nos quieren inventar algo, nos quieren engañar algo, nosotros solo los vemos, ¿verdad? Y quizás para no hacer sentir mal al niño, no le decimos nada, pero estamos completamente seguros que nos está engañando por la experiencia que nosotros tenemos. Ahora se puede imaginar estar delante del ser eterno, quien hizo todas las cosas, quien tiene poder, y me adelanto, para sostener todas las cosas. Ante ese Dios eterno es que nosotros nos presentamos cada vez que oramos. Amados hermanos, miren, nosotros deberíamos de tener ese sentido en nuestra mente. Y fíjense que en el Nuevo Testamento lo dice de una manera diferente. Apocalipsis 1:8 dice en el Antiguo Testamento dice desde el siglo hasta el siglo, pero vea cómo nos lo dice en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Dice, oiga esto, aquí dice, 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, oiga los tiempos, el que es y que era y que ha de venir, y todavía incluye un atributo que vamos a ver más adelante, el Todopoderoso. Por favor, amado hermano, mire, piense delante de quién usted se presenta cuando usted se presenta en oración. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando frente al eterno, al que no ha tenido principio y nunca jamás tendrá fin. La historia del ser humano tendrá fin. Dios va a cambiar todas las cosas en algún momento, pero Dios ha visto todo ya. Ha creado todo ya, y por eso es que cuando le busquemos, vayamos a su presencia, es necesario que entendamos esto. Nos estamos presentando delante de un ser eterno, de un ser que solo por el paso del tiempo Él sabe todas las cosas, se puede imaginar. Y eso sin hablar de su omnisciencia.
Si nosotros vamos aprendiendo, tomando experiencia, aprendiendo y corrigiendo, claro, si tenemos una mente sana, ¿no? Vamos aprendiendo y corrigiéndonos nuestros errores en el camino y vamos tratando de ser mejores y vamos mejorando en todo aspecto. Ahora imagínense en aquel que no tiene nada que mejorar y que sin embargo es eterno. En ese Dios, ¿y sabe qué es lo maravilloso de que Él sea eterno? De que Él ha estado en todos los momentos de nuestra vida y que no hay nada que haya sido oculto delante de Él. En el momento que usted lo necesite, del momento que usted quiera, usted puede hablar con Dios. Él sabe el momento en este tiempo, sabe el momento en nuestro pasado y sabe el momento en nuestro futuro. Porque para Él, mi amado hermano, es como cuando estamos nosotros desde una montaña y vemos la ciudad en su grandeza. ¡Wow! Y vemos por qué una calle parece que termina, pero surge de repente por otro lado. ¡Oh! Ahí nos explicamos. Pero Dios tiene todo nuestro plano así. Lo ve desde el principio hasta el fin. Por eso es que a mí me parece risible cuando alguien me dice la salvación se pierde. ¿Cómo se va a perder? Si Dios me escogió sabiendo que me voy a equivocar, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro Dios, el Dios eterno. Y fíjense que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, porque es necesario que tengamos en nuestra mente que tenemos ese Dios eterno, sin principio y sin fin. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice, por favor. Esto es precioso y eso es necesario que usted y yo nos lo guardemos en nuestro corazoncito y no dejemos nosotros de pensar que ese Dios al cual amamos y servimos ha estado siempre, siempre en nuestro ser. Capítulo 13, versículo 8 dice así: Jesucristo. Oiga esto porque esto es precioso también. Porque el Padre es eterno, lo mismo que Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo cuando, ayer. Jesucristo es el mismo cuando, hoy. Y Jesucristo será el mismo por los siglos de los siglos. Con esto vamos a tocar un tema después que es la inmutabilidad de nuestro Dios. Pero en este instante es necesario que entendamos que tenemos un Dios eterno, al cual podemos ir y consultarlo, al cual podemos hablar de cualquier tema. Él conoce la historia humana, Él ha hecho que la historia humana subsista, Él ha ordenado los tiempos. Nuestros tiempos fenecen, pero los de Él no. Y fíjense que la eternidad de Dios, nosotros un día vamos a gozar de esa eternidad, vamos a tener vida eterna, pero es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad comenzó cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y tiene un principio y no tendrá fin. Nuestra vida espiritual, pero el Señor no tiene principio y no tiene fin. O sea que nosotros somos injertados en la eternidad de Dios. Nuestra vida eterna la gozaremos en la eternidad de Dios. Ahora, entonces vea esto, por favor. Tenemos un Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Ahora, el segundo atributo que quiero que ahora usted pueda entender, que usted pueda por lo menos tener una idea somera de lo que es la inmutabilidad. Dios es inmutable. Vamos a buscar el Salmo, capítulo 102, versículos 25 al 27. Salmos, capítulo 102, versículos 25 al 27, lo leemos así allí. Mire, por favor, oiga esto, vea esto. Espero que tenga su Biblia porque sería bueno que usted pudiese subrayar. Y vea que solo le estoy sacando unos cuantos versículos para no traerle demasiados versículos, porque esto es increíble todo lo que la Biblia habla de la inmutabilidad de nuestro Dios. Dice el Salmo 102 del 25 en adelante: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, dice el versículo 25. Ve al 26, dice: oiga esto, ellos perecerán, mas tú permanecerás, hablando de la eternidad. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Vamos a ver, siguiente, vamos al 27. Y dice: pero tú, oiga esto, eres el mismo.
y tus años no se acabarán. Dentro de la eternidad de Dios, nosotros tenemos un beneficio en lo que es la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios que no cambia. Mire, qué tremendo sería tener un Dios eterno que cambia con el transcurso del tiempo. Un Dios que en la mañana nos dice algo, a mediodía nos dice otra cosa y nosotros estamos esperando a la noche a ver qué otra cosa nueva nos dice. Si Dios cambiara, amados hermanos, fuera cierto las revelaciones nuevas que aparecen. Tengo una revelación fresca. Amado hermano, los fundamentos son antiguos. Oiga bien, los fundamentos no pueden ser nuevos, son antiguos. La revelación es progresiva, la iluminación va caminando en nosotros, pero todo lo que son nuestros fundamentos no cambian, así como nuestro Dios no cambia. Y cuando hablamos que es inmutable, no nos referimos a que Él no siente nada. Por ejemplo, usted dice, no hombre, mira, fulano le pasó tal cosa y ni siquiera se inmutó, es decir, ni se entristeció, ni se alegró. No, no se refiere a eso, sino que no hay cambio. Su palabra es constante, amado hermano. Su naturaleza no cambia, no puede cambiar ni su naturaleza ni su conducta. Esto es muy bueno para nosotros, el saber que tenemos a ese Dios en el cual nosotros podemos confiar. Por eso es tan importante que usted y yo podamos entender quién es Dios. En la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, porque cuando sepamos algo de Dios, cuando estemos convencidos de algo de Dios, podemos nosotros saber que eso es firme y que no va a cambiar. Amados, las constituciones de los países cambian, hay procesos largos para que cambien, pero cambian. Esta constitución de este país, supuestamente tan estable, ha tenido enmiendas, pero Dios no tiene enmiendas porque no hay nada que se pueda cambiar. Oiga esto, y fíjense que ¿por qué las personas cambian? Tratando de hacer una comparación con Dios. ¿Por qué las personas cambian? Porque ellos cambian con el tiempo, van adquiriendo cosas o se van despojando de cosas, van teniendo experiencias buenas o experiencias malas, pero esas experiencias o esas adquisiciones o esas pérdidas les van haciendo cambiar. Óigame esto, por favor. A Dios usted no puede darle nada, porque todo lo tiene. A Dios no puede quitarle nada porque todo es de Él. De tal manera que con el transcurso del tiempo, Él no es más grande ni es más pequeño. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Y por eso no hay ninguna razón para que nuestro Dios tenga que Él mute en su naturaleza o mute en su conducta. Es el mismo y no importa lo que pase, Él no cambia. Él es un ser completamente perfecto. Entonces el transcurso del tiempo no le hace cambiar, como si nos hace cambiar a nosotros. Cambiamos nosotros de nuestro carácter, cambiamos nosotros nuestras decisiones. De repente alguien dice, fíjate fulana que ya no te amo y ahorita tengo mi voladito por ahí. Cambió de parecer. Dios no cambia de parecer. Dios nos vio, nos escogió, nos amó y nosotros estamos seguros porque Él no cambia. Entonces cuando usted busca a Dios, se da cuenta que tenemos un Dios que es eterno y que en esa eternidad Dios no cambia, y eso es un fundamento increíblemente fuerte, seguro, y que nos debe dar esperanza a todos los creyentes, porque podemos ir a Dios, y el Dios de hace 10 años, el Dios de hace 20 años, digo pocos años en relación a nosotros, es el mismo Dios que un día encontró a Pablo, es el mismo Dios que un día llamó a Abraham, es el mismo Dios que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Es justamente el mismo y no ha cambiado ni un ápice, ni cambiará. Y eso es algo, mi querido hermano, que nos debe hacer estar tranquilos, porque las leyes de los hombres cambian, Dios no cambia.
Las leyes de Dios no cambian. Y por eso es que cuando un pastor o un predicador de repente comienza a hablar de una manera diferente, alejado de la palabra de Dios, aunque le diga, tengo nuevas revelaciones, óigame, aléjese de eso, aléjese de eso. Una vez escuchaba a un predicador de eso de la prosperidad decir, bueno, yo sé que usted tiene la Biblia y hace bien en tener la Biblia y conocer la Biblia, pero yo tengo la nueva revelación. Usted tiene la antigua, yo tengo la nueva. Mire, si hubiera estado ahí, yo salgo corriendo, ¿verdad? Yo salgo corriendo porque el apóstol Pablo nos dice que si un ángel aparece con un nuevo evangelio, sea anatema, un maldito de Dios, amados hermanos. Entonces, nosotros podemos estar seguros que tenemos un Dios que ni principio ni fin. Y tenemos un Dios que en ese principio, que no tiene principio y que no tiene fin, y en toda su existencia eterna, una existencia que es eterna, un presente siempre, no cambia, no cambia. Y usted puede estar seguro. Por eso es que es importante que lo comprenda, es importante que lo conozca. Y por eso es que estos temas son tan importantes, por eso es que la iglesia se vuelve tan débil muchas veces, porque no sabe quién es su Dios. Se decepciona ante las pruebas porque cree que Dios le ha abandonado cuando no entiende, cuando no asimila que Dios no lo ha abandonado, que simplemente nos está haciendo pasar por momentos difíciles, pero su ayuda vendrá cuando Él considere que sea tiempo. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios tiene propósitos buenos para nosotros y Él no cambia. Fíjense que cuando estaba pequeño, hablo de unos 8 años, 9 años, yo me confesaba con un sacerdote, porque yo vengo abolengo católico, ¿no? Y entonces, yo no sé, pues, pero yo llegaba y una vez a la semana lo llevaba a buscar. El padre Roberto se llamaba, bien me acuerdo. Y entonces yo le hablaba de mis cosas y era un señor con tanta paciencia, mire, con tanta paciencia que me escuchaba y a veces yo me quedaba con él 25, 30 minutos y él me escuchaba y después me decía, vaya, rezan tantos Padres Nuestros y tantos Ave María. ¿Y qué podía hacer un niño de esa edad? Pero resulta que una vez yo me fui a confesar y de repente me encontré con otra persona. Cuando le escuché, oí otra voz y yo me quedé. ¿Y el padre Roberto? No, él ya no está con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se murió? No, ya no es padre, ya no es sacerdote. Se retiró porque se casó. Mire, hermano, yo me quedé, pero yo te puedo ayudar. Mire, esa información de que él se casó no tenía por qué decírmela, pues, pero me la dijo. Y entonces yo me quedé en blanco. Y entonces, y él todavía me dijo, respira, no, tranquilízate, no ha pasado nada, aquí estamos para servirte, dime. Entonces, ella, Ave María Purísima, sin pecado concebida, me acuerdo. Y entonces, dime. Y entonces yo solo me puse a pensar, porque bien recuerdo ese episodio, por donde comienzo para que este señor me entienda. Yo me paré de ahí y salí corriendo, porque no quería volver a comenzar. ¿Sabe qué es lo precioso, amados hermanos? Que tenemos un Dios que es eterno y tenemos un Dios que no necesita reemplazo, que siempre está. Y nuestro Señor Jesucristo eterno también, nuestro Salvador, que no necesita reemplazo. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros y no necesita reemplazo porque su sacerdocio es eterno. ¡Qué bendición, amados hermanos! ¡Qué bendición! Entonces, dijimos que Dios es eterno, que Dios es inmutable. Ahora quisiera que... veamos por favor Malaquías, por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 6. No se aflija que no le voy a decir del diezmo, sino que Malaquías 3, 6. Algunos les agarran ñaña, nada más que tienen días de no ir a la iglesia. Malaquías 3:6 dice así, oiga esto, está justamente antes de Mateo, el último libro de la Biblia, dice estas palabras, porque yo, Jehová, oiga esto, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él prometió y Él no va a cambiar.
Aleluya. Eso es nuestro gozo y nuestra alegría. Y veámoslo como lo dice el Nuevo Testamento en Santiago 1:17, por favor. Es precioso, amados hermanos, el saber que la Biblia, por todos lados donde usted la busque, nos habla de un Dios eterno y de un Dios que no cambia, un Dios en el cual usted puede confiar. Un Dios en el cual está para nosotros, porque Él ha dicho amarnos y Él ha dicho que va a estar con aquellos que lo busquen. Y si usted lo busca, téngalo por seguro que lo va a encontrar. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Si la Biblia dice eso, aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Oiga esto, qué precioso. En el cual, el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y podemos confiar en ese maravilloso Dios que nosotros tenemos. Vamos a ir al tercero, y esto nos compete, bueno, todos estos nos competen a todos, pero Dios es omnipresente. Vamos a ir al Salmo 139, versículos del 7 en adelante. Salmo 139. Amados hermanos, este es otro punto maravilloso en dos sentidos. Ya se lo voy a explicar. ¿Por qué es maravilloso en dos sentidos para nosotros? Nos conviene. Y de todas maneras nos conviene, aunque el otro pareciera negativo, pero también es bueno. Salmo 139, versículos del 7, vamos a leer hasta el 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Oiga, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y vea el 9, por favor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, vea el siguiente, por favor. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya, amados hermanos. Donde sea que usted esté, puede usted contar con Dios, porque Dios es omnipresente. Amados hermanos, Dios es espíritu, y es un espíritu inmenso, sin medida, que no tiene extensión, amados hermanos, ni está sujeto a limitaciones de espacio, limitaciones que el espacio impone. Dios es un espíritu infinito que penetra todo espacio, está presente con toda plenitud de su ser en todos y en cada uno de los lugares existentes y posibles. Donde sea que usted esté, ahí está Dios. Lugares que usted no conoce son vistos por Dios. Amados hermanos, Dios está absolutamente en todo lugar, y no hay un lugar sobre la faz de la tierra donde usted se encuentre en donde usted no puede pensar que los ojos de Dios no lo están viendo, porque Dios está en todo lugar. Y si usted suma los tres, ¿cómo se llama?, atributos de Dios que hemos visto hasta este momento. Cuando usted piensa que tenemos un Dios perfecto, eterno, que tenemos un Dios inmutable y tenemos un Dios que está en todo lugar, mi querido hermano, usted puede estar completamente confiado, y nunca debería usted decir: viera que solo me siento. Eso, que usted se sienta solo, es no tener conciencia de quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador. Y el cristiano no debería entrar en esos puntos de depresión que le trae la soledad o la decepción con otra persona, porque aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Así dijo Dios, y no importa dónde lo dejen, no importa qué le hayan hecho, Dios está con usted. Dios ve todas las cosas. Dios está y ha prometido estar con usted, estar conmigo siempre, y así será. El Señor Jesucristo, antes de ir, nos dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y eso es algo que no va a cambiar, y donde usted esté, ahí está Él. Por eso Él dice: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Dios cumple, amados hermanos, y Dios está presente en todo lugar. Ahora, dos cosas que nosotros tenemos que ver en esta perspectiva. Número uno, mi amado hermano, el que Dios esté en todo lugar es sumamente beneficioso para nosotros, porque no hay un lugar donde Él no nos pueda proteger, no hay un lugar donde Él no nos pueda ayudar. Él está allí. No hay sorpresa para Dios.
No hay ninguna sorpresa para Dios. Pero como Dios no hace acepción de personas, también cuando usted está haciendo lo malo, óigame bien, por favor, usted se puede esconder de la policía, usted se puede esconder de sus padres, usted se puede esconder de su esposa, usted se puede esconder de quien sea, pero ahí donde usted adultera, allí está Dios. Ahí donde usted miente, allí está Dios y le está escuchando. Él está viendo justamente lo que usted está haciendo. Amados hermanos, este atributo tremendo de Dios nos es muy beneficioso, primero por el auxilio y segundo porque si nosotros recapacitamos en el Dios al cual adoramos, muchas cosas no las haríamos. ¿Por qué? Porque cuando sabiendo esto usted decide pecar, es como que se diera la vuelta y le dijera a Dios, sí, hoy voy a ir a pecar y qué, yo sé que lo sabes y qué. O probablemente dirá, tú eres mi compinche, amados hermanos, y eso no es así. Amados, eso no es así. La paga del pecado es muerte. Y eso usted tiene que pensarlo. Tiene que meditarlo. Porque la omnipresencia de Dios es algo que nos ayuda, que nos auxilia y nos ayuda a mantenernos caminando bien. El conocer a Dios es tan necesario. Amados, es tan necesario, porque así usted no anda creyendo cuentos de brujas. Mire, para algunos dicen confiar en Dios, pero andan con cositas, ¿verdad? Con cuestiones que dizque protecciones para los malos espíritus. ¿Y Dios? Ya le iba a decir, ¿y de ahí? Pero ¿y Dios? ¿Que acaso no es suficiente? ¿Que acaso está presente? ¿Que acaso le hacen una jugada y lo desequilibran a nuestro Dios? Por supuesto que no. Y por eso es importante que usted entienda que todas esas cosas no son agradables a Dios porque desvían la adoración y porque desvían nuestra confianza y entonces Dios se desagrada de nosotros. ¿Y cómo huir del juicio de Dios? No se puede. Entonces es muy conveniente que usted y yo conozcamos a nuestro Dios. Entonces hemos visto que Dios es eterno, hemos visto que Dios es inmutable y hemos visto que Dios es omnipresente. Entonces, ¿dónde mora Dios? Y fíjense, tres cosas le voy a decir. Y para las dos primeras vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 26 al 29. Mire por favor, porque si bien es cierto, Dios está en todo lugar, el favor de Dios no está en todos lados. Espero que se comprenda eso. Dios puede estar en todo lugar, pero su favor no está en todo lugar. La mano de Dios para bendición no está en todo lugar. Entonces vamos a ver dónde mora Dios. Primer libro de Reyes 8, del 26 en adelante. Lo tenemos ahí. Dice así, mire la palabra del Señor, versículo 26, dice lo siguiente. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Versículo 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vamos al siguiente versículo. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Y terminamos en el 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. En el versículo 26 dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El trono de Dios está en el cielo. Allí está su trono. Pero también Dios prometió estar en el templo, en la casa, en el templo que Dios ordenó a David que construyera a través de Salomón y que ha venido a ser destruido 3 veces, ¿verdad? Y a la fecha ya no existe el templo. Entonces Dios está en el cielo, Dios estaba en el templo físico porque prometió estar allí cuando se le invocare, pero Él decidió que ya no haya más templo porque, oiga bien, porque Él decidió hacerse otro templo.
¿Y ese cuál es? Para ese templo nos vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 11. Entonces, Dios está en el cielo. Dios estaba en el templo, porque Él prometió estar ahí cuando se le invocara. Pero ahora Dios está en el creyente, oiga, en cada creyente. Acuérdese que estamos hablando de un Dios que es omnipresente. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En un par de martes vamos a estar viendo este capítulo, pero vea por favor, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién es este? Dios Padre. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que ahora Dios mora en su corazón. Y para acuerpar esto, quisiera que buscara 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16, y vea esto lo que dice. Esto es bien importante, amados hermanos, porque ese Dios que es eterno, ese Dios que es inmutable, ese Dios que es omnipresente, prometió estar en este lugar. 1 Corintios 3, 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios mora, si usted ya recibió a Cristo, Dios mora en usted. Dios está dentro de usted. Ha hecho de su cuerpo su templo. Por eso es que ustedes, amados hermanos, por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Y con eso tenemos que cuidar nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente. Ahora vamos a ir a Romanos, ahí mismo el capítulo 8, pero vamos a ver el versículo 27 al 29, porque lo que vamos a ver ahora es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Este atributo, amados hermanos, nos es realmente útil para nosotros los creyentes. Y por eso es que es importante que usted entienda la eternidad de Dios en la manera de nuestras posibilidades. Nos cuesta porque nosotros vivimos en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Pero Dios es eterno. Nos es importante entender que tenemos un Dios que es inmutable. Nos es importante entender que tenemos un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar. Pero también nos es importante entender que tenemos un Dios que todo lo sabe. Dice Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos al siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese versículo vamos a estar viendo más adelante el día martes, sobre la predestinación, pero ahorita no. Entonces, amados hermanos, vea que estamos hablando de un Dios que tiene el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Amados hermanos, es un conocimiento perfecto, que no se le puede, nadie le puede enseñar. En el libro de Job dice: ¿y quién le va a enseñar a él? ¿Quién le puede enseñar si él todo lo sabe? Y solo todo lo sabe con anticipación. ¿Y sabe por qué lo sabe todo? Porque él ordena todas las cosas. Ese Dios sabe, amados hermanos, que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, Él sabe lo que nosotros necesitamos, y por eso no hay por qué desesperarse, porque no solamente tenemos un Dios que es eterno, no solamente tenemos un Dios que lo que promete lo cumple porque es inmutable, no solamente tenemos un Dios que es omnipresente, es decir, que está en todo lugar y ha prometido acompañarme en todo lugar, y así es que está conmigo ahora y está con usted en su casa, sino que tenemos un Dios que
sabe lo que usted siente, que sabe lo que usted está pasando, que sabe inclusive lo que sus hijos sienten y que usted no puede entender. Dios también es Dios de sus hijos y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque Él puede consolar, Él puede ayudar, Él puede prosperar. Entonces nosotros debemos de tener, en medio de todas las dificultades, debemos de tener paz porque Dios lo sabe. Amado hermano, Dios lo sabe, lo que está pasando lo sabe, pero también esto quiere decir que tu pecadillo, Dios lo sabe. Mejor ajústete ya, mejor corta esa relación pecaminosa, mejor ya no hagas ese negocio chueco que estás pensando hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Dios lo sabe y es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decir, no, mejor no lo hago. Porque mejor confío en Dios y en su bendición y no voy a hacer estas movidas, porque Dios es fiel. Mire, amado hermano, Dios es tan maravilloso, Dios es increíble y como Él conoce todas nuestras intenciones y nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros problemas. Cuando yo recibí al Señor, yo le dije al Señor, Señor, yo voy con todo, ¿verdad? Cuando entendí cuál era el llamado que Dios tenía para mí. Recuerdo que cuando eso pasó, Dios, yo no me quería meter al ministerio, yo no quería meterme a predicador, yo no quería eso, yo quería desarrollarme como abogado, etcétera, etcétera. Entonces, pero Dios nos había permitido, ¿cómo se llama? Que mi esposa estuviera embarazada del último de mis hijos, que Josué, quien me apoya 100% para esto que ahora estamos haciendo. Entonces, mi esposa se enfermó y le dio una preeclampsia, una increíble, que el doctor me dijo, mira, yo te sugiero que aborten al bebé porque estaba en los primeros meses y decidimos que no porque nosotros habíamos orado por mi hijo y yo lo quería y yo le había dicho, lo quiero varón, lo quiero así y Dios me lo dio, amado hermano, exacto, así, exacto como Dios lo quería. Entonces, Dios nos hizo pasar por esa situación. Y yo me arrodillé y yo me dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Pero después, yo le dije, Señor, yo estoy dispuesto a servirte todo lo que yo pueda. Pero te quiero pedir un favor. En mi alcoholismo yo he dañado a mi esposa mucho. Yo te quiero pedir que me permitas que Dios me perdone, que ella me perdone y que ese amor vuelva a surgir entre nosotros. Dios sabía que yo solo no le iba a poder servir. Yo le pedí al Señor, Señor, yo soy perseverante en muchas cosas. En servir, mire, yo fui perseverante en borracho, pero fui perseverante como jugador de baloncesto, fui perseverante en todas las cosas que me gustaban. Entonces yo sabía que iba a perseverar, pero yo sabía que no iba a triunfar si mi esposa no estaba conmigo. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, devuélvenos ese amor, ayúdanos a perdonarnos y devuélvanos ese amor. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero eso volvió a surgir. Ese amor volvió a surgir y mi casa cambió por completo. Y desde entonces, con mi esposa le servimos en todo lugar. Por eso es que cuando de repente en las iglesias hemos tenido choque porque yo solo con mi esposa y que su esposa, que ahí hay choque, pues ahí no pasa, ahí toparon. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a los dos y nos bendijo a los dos y nos ha bendecido a los dos y ha sido una petición mía para poderle servir a Él. Y Dios ha sido tan precioso y Él sabía en su omnisciencia, Él sabía qué dolor tenía yo en mi corazón, pero yo se lo llevé y Él nos concedió. Así es que, mi querido hermano, el hecho de que tengamos ese Dios maravilloso, el hecho que usted no le quiera contar a nadie ese problemilla que usted tiene, no quiere decir que Dios no lo sabe. Si es una necesidad, Dios lo sabe, pero Dios quiere que usted vaya y le confiese a Dios cuál es su necesidad. Si es su pecado, usted cree que no lo sabe nadie, pero Dios lo sabe y lo está viendo. Entonces es necesario que nosotros vayamos a Dios, le pidamos perdón y que le pidamos que nos ayude a cerrar ese ciclo de pecado en la cual probablemente nos hemos metido. Digo, nos hemos porque quiero ser solidario con usted, pero usted sabe que Dios está hablando con usted ahora. Entonces quisiera que fuéramos, por favor, a Mateo capítulo 6. Versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8, para poder terminar esto de la omnisciencia de Dios. Y créame, mi querido hermano, yo le estoy dando nada más un paseo, pero así de volada, de lo que son estos los atributos de Dios, que yo sé que nos pueden servir, que nos van a servir,
si usted pone atención y usted aprende a conocer a Dios. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 8 dice de la siguiente manera. Amén. Oiga esto, vea esto la palabra de Dios. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe, Él ya sabe. Entonces, vaya a Él. Y si Él ya sabe, ¿por qué quiere que se los diga? Porque nos ama y quiere hablar con nosotros. Quiere que usted ore, quiere que yo vaya a Él. Entonces, la omnisciencia nos permite poder tener una relación más preciosa con nuestro amado Salvador. Y por último, vamos a ver ahora, nos vamos a ir al Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Espero, mi querido hermano, que estemos aprendiendo un poquito sobre esto. Porque Dios es maravilloso, mi amado. Óigame bien, Dios es maravilloso. Pero usted va a entender lo maravilloso que es Dios cuando sepa quién es su Dios. Dice Salmo 115, versículo 3. Dice, oiga esto. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios, amados hermanos, es omnipotente. Podría traer 50 versículos que hablan de la omnipotencia de Dios. Él es un Dios creador. Óigame, el ser humano no puede crear. Él tiene que tomar de la creación de Dios y transformarla en otra cosa. Alguien dice, el creador de no sé qué. No, el único creador es aquel que hace absolutamente de la nada. Él dijo, sea la luz, y ¡pah! Fue la luz. Él creó todas las cosas. Ese es nuestro Dios y Él hace que las cosas sucedan a su manera. Por eso es que es conveniente que usted pueda estar en buena lid con Él, que Él puede hacer que las cosas sucedan, y de la misma manera puede ser que las cosas que usted tanto quiere que pasen nunca sucedan. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que rendirnos delante de aquel que ordena todas las cosas, que dice el texto, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios, para que nosotros podamos entender, quiero leerles algo, dice, Dios es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser. Todo lo que ha sido originado viene de Dios. Absolutamente todas las cosas. Es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todas aquellas cosas que provienen de algo. Amados hermanos, Él es el único creador. Ese es nuestro Dios. Él es el que domina todas las cosas. En Él subsiste nada. Miren, no hay nada en la tierra que Dios no pueda hacer. No hay nada en el universo que Dios no pueda hacer. ¿Y por qué no apaga los incendios? Dios tiene un propósito detrás de todo esto, amados. Y entienda esto, a veces, no a veces, casi siempre, nosotros no podemos ver en medio de una catástrofe, podemos ver algo bueno. Cuando le pasan cosas difíciles, usted en ese momento, cuando su corazoncito, su mente está nublada, no puede darse cuenta que algo bueno puede surgir. Cuando alguien pierde el trabajo, por ejemplo, y se desespera de tal manera, no se ha dado cuenta que Dios desde hace días le estaba pidiendo que se moviera de allí porque tiene algo mejor. Como dice el pastor Junior, Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces vino Dios y cerró esa provisión para que nosotros por fuerza llegáramos a la otra nueva y mejor provisión. Dios es omnipotente. Dios hace que las cosas subsistan. Por eso es que Él es dueño de la vida, por eso es que Él es dueño de la muerte. Él puede hacer, oigan bien, que la tierra tiemble. Ahí nos pasan asustando todos los días. Viene el terremoto que viene supuestamente para California. Yo no sé si venga o no venga, pero nosotros estamos tomados de la mano del Señor, y aunque pase ese terremoto, si es voluntad de Dios, usted y yo vamos a quedar parados aunque todas las cosas se caigan, porque Él es todopoderoso. Entonces, amados, la omnisciencia de Dios la vamos a ver, quiero que la veamos desde dos perspectivas. Número uno, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente
con su naturaleza, con absolutamente toda su naturaleza, sus propósitos. Porque el Señor Jesucristo dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque nuestro Dios es todopoderoso. Entonces tiene libertad y poder para hacer todo lo que Él quiere hacer, todo lo que es consecuente con su ser. Y segundo, su control y su soberanía sobre todo lo hecho y que puede ser hecho. O sea, en otras palabras, Dios es libre para hacer lo que quiera y ha hecho lo que quiera hasta este momento. Y Dios tiene el control y es soberano para hacer las cosas de la manera que Él crea más conveniente. Por eso, mi amado hermano, si hay alguien con quien a usted le conviene estar bien, es a nuestro eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipotente Dios. A Él es el que tiene que buscar. Deje de buscar amistades, amados. Está bien tener relaciones, tener contactos, está bien, pero no puede ponerlo sobre Dios. Cuando Dios quiera, hace que las cosas terminen. Cuando Dios quiera, hace que las cosas subsistan. La Biblia enseña que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir, y la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Recuerdo, y con esto termino, cuando yo todavía estaba trabajando allá en el Ministerio de Hacienda, allá en Impuestos Internos, y todavía era reciente que yo había dejado de tomar. Yo le había hecho una promesa al Señor que si Él me ayudaba, yo no iba a volver a tomar. Y entonces, pero de repente querían que todos los empleados nos identificáramos con la institución. Entonces asistíamos a las fiestas anuales de Hacienda y las fiestas anuales de Impuestos Internos. Entonces, pero yo había ido todos los años porque yo era un gran borracho y ahí lo que más abundaba era el licor y era la cerveza. Mira, yo tenía un pick-up, ¿verdad? Y llegábamos y como siempre sobraba porque se pedía increíblemente, pues yo me iba de allí con mi pick-up, o sea, llegaba yo solo, no llevaba a mi esposa, llegaba yo solo y de ahí salía en mi pick-up, en la cama del pick-up, iba con 2 barriles de 200 vasos de cerveza y tenía el desfile detrás de mí, la gran fila de carros detrás de mí y nos íbamos para las gasolineras, etcétera, etcétera. Entonces, y a amanecer y a darle vuelta a los barriles, así era yo. Claro, no conocía al Señor, pero cuando yo ya estaba y le había hecho la promesa al Señor, yo dije, yo no voy más, no voy más. Miren, me comenzaron a presionar. Supieron que yo no iba a ir, no voy a ir, no voy a ir. Me llamó mi jefe, no voy a ir. Me llamó el jefe superior, no voy a ir. Me mandó a llamar el director de Impuestos Internos, le dije, no voy a ir. Me mandó a llamar uno de las personas cercanas al ministro, que no sabes que podés perder tu trabajo. Si pierdo mi trabajo es porque Dios te ha permitido quitármelo, pero yo no voy a tomar porque ahorita es cuando yo menos tengo que estar, porque yo le he prometido a Dios no ir, pues vas a perder tu trabajo, pues entonces así sea. Y me fui para el trabajo, lo dejé hablando a él y yo, Dios mío, ya me quedé sin trabajo, me fui para la casa, amados hermanos, mire, pasó la fiesta, no fui, pasó todo lo que tenía que pasar, cambiaron al director, cambiaron al ministro y yo trabajé en ese lugar por 16 años. ¿Por qué? Porque mi Dios es todopoderoso y Él sabía que yo quería cumplirle a Él y entonces yo me sujeté a Él y Él me ayudó. Amado hermano, no es posible que no lo vaya a sacar de ese su problemita que tiene, que no lo vaya a sacar de ese pecado en el que está, que Dios se haya olvidado de usted. Él no lo hace, Él no se olvida de nadie. Él tiene amor para con todos sus hijos. Mi querido hermano, nuestro eterno Dios. ¿Por qué nos es conveniente su eternidad? Porque, amados hermanos, Él sabe todo, Él ha estado en todo. Él nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. No hay elecciones para el próximo Dios, para el próximo periodo de Dios. No, Él es Dios por siempre. El primero y el último, el principio y el fin es el mismo. Y después vimos que es inmutable, el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y además de ser Él y tener un sacerdocio eterno, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios es omnipresente, es decir, que está aquí conmigo y está aquí en mí y está
escuchando lo que yo le digo y está viendo la cara que usted pone. Aquellos que solamente se conectan y se van, Él lo sabe, Él sabe bien. Y sabe aquellos que están escuchando y asimilando todo esto. Y Dios va a bendecir su conocimiento y los va a desarrollar más. Y también es un Dios que sabe y que conoce mis necesidades, mis problemas, mis inquietudes. Él lo sabe, sabe mis intenciones y me ama. Y por último, es un Dios que tiene todo lo necesario para hacer todo lo que Él quiera. Y si usted le agrada, amados hermanos, si usted busca su presencia y usted se humilla delante de Dios, Dios va a hacer que todas aquellas cosas que usted ve tan difícil que suceda, se vuelva una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Ya deje usted de pensar en ese Dios que le entiende todas sus picardías, que le entiende todos sus pecados y no va a hacer nada. Olvídese. Olvídese, amado. Yo ya le digo, va a tener un encuentro con Él cuando Dios comience a hacer un, ¿cómo se llama? Un inventario de nosotros. Pero en cambio, si usted persevera, si usted camina y aún con tropiezos y no siendo perfecto, pero intentando vivir mejor para Dios, yo le aseguro que las bendiciones de Dios le van a alcanzar. Porque Él es fiel, Él cumple, Él no cambia, y todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Así es que, ¿qué le parece si hoy aprovechamos que estamos delante de ese eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipotente Dios y nos humillamos delante de Él? Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos has recordado quién eres tú. Nos has dado una pequeña luz, Señor, de quién verdaderamente eres tú, Señor. Perdónanos, Padre, porque de alguna manera hemos hecho en nuestra mente un Dios de bolsillo. Cuando yo lo necesito, lo busco. Perdónanos, Dios, porque sin pensarlo, no te hemos permitido mostrarnos toda tu bendición. Ayúdanos, Dios, y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que ahora puedan su corazón humillarse delante de ti y aceptar, Señor, que tú sabes todas las cosas y que sabes de cada una de nuestras equivocaciones. Oro, Señor, por cada uno que está en momentos difíciles, en relaciones pecaminosas, en negocios turbios. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú les hagas recapacitar y que procedan al arrepentimiento. Oro, Señor, por cada uno de los hermanos que tú los conoces bien, que están pasando por situaciones difíciles, porque están enfermos, que tienen familia enferma, que están con necesidades económicas, que están con temor de perder su trabajo, que están sin trabajo. Tú lo sabes bien, Señor. Hoy entendemos que tú lo sabes bien, Señor. Y nos humillamos delante de tu presencia. Y queremos, Señor, Padre, vivir y coincidir en nuestro entendimiento con quien verdaderamente eres tú. Gracias, Padre. Si usted está acá sin Cristo, está en esta transmisión sin Cristo, yo quiero invitarlo a que lo reciba en su corazón. Repita esta sencilla oración. Nosotros estamos convencidos que si usted lo hace de corazón, usted hoy nacerá de nuevo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Mi querido hermano, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Esperamos que esto sirva, tenga usted un mejor conocimiento de quién es ese Dios todopoderoso de la Biblia, quién es ese Dios que siempre está con nosotros porque es omnipresente.